San Juan, en el capítulo 16, los versículos 1 al 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de introducción, como este es para comenzar nomás. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dijo al principio porque yo estaba con vosotros. Amén. Gracias al Señor por esta su palabra, así que vamos a rogar por esta su palabra también. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, te rogamos que esta tu palabra haga vida en nosotros. Ayúdanos para meditar, para reflexionar en ella. Señor, esta pequeña exhortación de instrucción, yo te ruego, Señor, que mis hermanos también la puedan comprender, entender, y que sea de bendición para ellos. Padre, te lo ruego humildemente, por Jesucristo, nuestro eterno llamado Salvador. Amén. Bueno, esta palabra del Señor dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Bien. Es importante tener la palabra de Dios en nuestros corazones para no tener tropiezos. Por eso que es importante el conocimiento de la palabra del Señor. Leed bastante el mensaje de Dios para que ahora nosotros, a través del conocimiento de la palabra, no tengamos tropiezos. Tropiezos van a venir, pero el Señor siempre nos está advirtiendo a través de su palabra que vamos a ser escondidos y guardados en la mano de Dios. Dice que el Salmo 121, uno de los versículos, dice que Él guardará nuestros pies para no resbalar. Por lo tanto, la importancia entonces de que tengamos este conocimiento y que leamos la palabra del Señor para que no tengamos tropiezo. Y dice aquí, bueno, esta palabra es fuerte en el sentido que le decía a los judíos, os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Nosotros lo vemos hoy día en los musulmanes, cuando ellos matan a un judío, es porque están prestando un servicio a Dios. Entonces, se cumple la palabra en que, ¿cierto?, al darle muerte a un judío o a un israelita, ellos están rindiendo el culto al Dios que ellos sirven, al Dios de los musulmanes. ¿Ya? Pero ahora también tenemos que mirarlo nosotros proféticamente, porque también lo harán con nosotros, porque si lo hicieron con el árbol verde, también lo harán con el árbol seco, aquel que fue injertado en el olivo, y nosotros fuimos injertados al olivo verde que es el pueblo de Israel. Entonces, los van a perseguir
Los van a perseguir, los expulsarán de la sinagoga. O sea, miremos nosotros, sinagoga es la casa donde se reunían los judíos para escudriñar las escrituras. Y nosotros nos reunimos en los templos para escudriñar las escrituras. Pero dice que nos expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni al Hijo, ni a mí. ¿Ya? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. La hora, hermano, ya llega la hora, estamos muy cerquita. Y la hora del Señor viene muy pronto y no sabemos el momento exacto, pero la hora dice ya, la hora ya viene por lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros vemos que están muy, muy preocupados y muy pronto a reconstruir el tercer templo. Y ahí hay una señal para nosotros, que los tiempos están cerca. Los científicos hablan de este cambio climático a nivel mundial, que vendrá este cambio, que la Tierra sufrirá un cambio estructural, un cambio violento que va a tener. Pero nosotros sabemos que a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de lo que el Señor Jesucristo dijo por su palabra, por lo que han dicho los profetas, por lo que han dicho los apóstoles, que el tiempo se ha cumplido y se va a cumplir al pie de la letra todo lo que está dicho. Entonces no hay nada como para asustarse que el cambio climático que viene, si uno está mirando hoy día, por ejemplo, este año 2026, hemos visto terremotos, temblores muy seguidos en todas partes, casi en todos los países ha temblado, han habido terremotos. Estos temporales que han causado han sido tremendos, que han causado mucho daño. Nosotros lo vemos en la parte, en el verano lo vemos en la parte del Ecuador hacia arriba. Vimos nosotros cómo fueron los inviernos crudos en aquellos países. Y ahora, en el hemisferio sur, vemos nosotros que los mismos acontecimientos están aconteciendo a nosotros. Por lo tanto, dice más, os dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo los había dicho. O sea, no tenemos que, hermano, a veces asustarnos. Sí, es como humano, sentimos el miedo, sentimos el dolor a veces, nos preocupamos, pero es momentáneo porque sabemos que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios verdadero que está con nosotros. Por lo tanto, no hay nada de esto que nos acontezca para mal, sino para bien, porque Dios nos va, ¿cierto?, a levantarnos de esta tierra en formas diferentes, pero no se olvide que la palabra está escrita y todo lo que va a acontecer, todo está escrito. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Y esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Ya? Entonces ahora, cuando Jesús estuvo con ellos, no les dijo eso, pero ya después cuando se iba, les dijo, ¿cierto?, que iban a acontecer estas cosas.
Y es la advertencia para nosotros hoy día, los creyentes, que Dios nos ha dicho a nosotros lo que va a acontecer. Entonces, lo único que nos aconseja el Señor es que estemos preparados, estemos a cuenta. No los aflijamos. Dios va a ser el protector nuestro. Entonces, Dios nos va a fortalecer a través siempre de su palabra, de la fe que nosotros tenemos en Él. Si nosotros hemos creído en Él, Él nos va a guardar. Por lo tanto, mis hermanos, a través de esta palabra, sean confortados vuestros corazones y que tengan una esperanza viva que Dios está con nosotros. En los últimos días, que no sabemos la hora exacta, no sabemos, dice ya, que solo el Padre sabe la hora exacta. Pero nosotros esperamos un arrebatamiento, esperamos que el Señor venga. Entonces, Él no va a venir de cualquier forma. Él nos está diciendo de antemano, nos ha dicho que debemos estar preparados. Entonces, para que no nos sorprendamos, tenemos que estar a cuentas con Él. Por eso que la palabra del Señor nos habla y nos dice, porque dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón de noche. Por lo tanto, el ladrón a usted no le avisa, no le manda un WhatsApp, voy a venir a robarte esta noche, no. Entonces tenemos que estar velando. Que Dios les bendiga. Esta es su palabra en vuestros corazones. Que sea de bendición para ustedes. En esta noche nos corresponde ahora el versículo número 2, porque la clase pasada alcanzamos solamente el versículo 1, ¿ya? Entonces el versículo 2 de Gálatas, vamos a leer el 1 y el 2 que leímos la semana pasada. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y el versículo 2, que es el que vamos a estudiar en esta noche, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Ya? Sobrellevar. Entonces, en este cuarto lugar, que es el peso que llevamos sobre la restauración de los descarriados. En cuarto lugar, cargar con el peso de otra persona. La ley de Cristo es la ley del ministerio y el amor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mateo 20:28. San Juan 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. San Juan 13:34-35. Por eso dice, en el cuarto lugar, cargar con el peso de otra persona. La ley de Cristo es la ley del ministerio y el amor. Esta es una de las tareas, yo creo que es una de las tareas más difíciles, ¿ya? De sobrellevar el peso del otro. Y Jesús habló de una parábola donde, ¿cierto?, que uno cargó, ¿cierto?, la carga de otro,
y también nos dio un mandamiento de llevar la carga, si 1 milla, 2 millas, llevar la carga del otro. Tenemos que sobrellevarnos esa carga del uno al otro. Hoy en día nosotros vemos el Evangelio, lo vemos como una cosa muy liviana, muy fácil. A veces se piensa que el Evangelio es ir a la iglesia, volver a la casa, volver a la iglesia y así una rutina. Pero el Evangelio es mucho más porque es un ministerio que tenemos que llevar y sobrellevar a los que son más débiles. Llevar esa carga. ¿Cómo podemos ayudarle nosotros al hermano en esa carga tan pesada que a veces lleva la hermana, que lleva el hermano? Cargas, hoy día podemos ver cargas. ¿Cuáles son las cargas? Las enfermedades que se cargan. Los problemas económicos son cargas. Las luchas espirituales son cargas. El desánimo son cargas. Hoy en día está mucho de moda la depresión. Eh, También está la ansiedad, la ancianidad. Son cargas para muchos porque el hermano anciano ya no puede llevar las mismas cargas de cuando era joven. Por eso que ahora nos manda a nosotros a través de la palabra como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y en eso tenemos que reflexionar. ¿Para qué Dios la llamó a usted? ¿La llamó para ser servida o para servir? Y es la pregunta que muchas veces yo la hago, porque dice, hay muchos dichos en el hermano, dice, yo sirvo al Señor. Y yo le pregunto, ¿y en qué le sirve al Señor? ¿Cuál es su servicio al Señor? Entonces, pregúntese usted ahora, ¿cuál es su servicio hacia Dios? ¿Su servicio está realmente sirviendo a Dios? Porque Él dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por mucho. O sea, Él vino a servir a nosotros para darnos vida, para rescatar a muchos que se pierden. Pero ahora la visión para cumplir la misión, porque nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Jesús vino a rescatar a muchos aquí en la tierra, a rescatar. Pero ese mandamiento, esa orden ese ejemplo que él dejó, él vino a rescatar a muchos que se perdían, pero ahora también nos delegó a nosotros la misma función de rescatar a los que se pierden. Y ese es el descuido de la iglesia de hoy, que la iglesia de hoy día no está rescatando a los perdidos. Hoy día la iglesia no tiene ese cuidado, no tiene ese interés de rescatar a los perdidos. Hoy día estamos más preocupados del bienestar económico, estamos más preocupados del dinero, estamos preocupados, no sé, de entretener a la iglesia en otras cosas antes de cumplir el ministerio del amor. Y eso es lo que a través de la palabra el Señor nos quiere despertar a nosotros, los que estamos aprendiendo esta palabra. Este estudio analítico es para que usted despierte, porque
Dios quiere que se levanten misioneros, que se levanten hombres y mujeres misioneras rescatistas, que rescaten almas perdidas. Porque hoy día no hay ese interés, ¿cierto?, de salvar, de perdonar, de cambiar, de buscar al perdido, sino que esto busca esa forma de lo que nosotros queremos que nos sirvan a nosotros, que nos sirvan. Queremos ser servidos y no servir. Muchos de nosotros queremos todo que se nos dé como regalado, se nos dé todo en bandeja, como se dice. Pero la palabra del Señor dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero ahora no es solamente cuando hablamos de amor, porque a veces es fácil hablar de amor. Somos buenos para hablar de amor, pero ahora, ¿cómo se manifiesta el amor hacia el prójimo? ¿Cómo se manifiesta ese amor que Dios colocó en nosotros? Dice que el amor de Dios fue puesto en nosotros por el Espíritu Santo, para que amemos a las personas que están perdidas. Pero ahora, ¿estamos nosotros preocupados del perdido? El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Usted está ayudando a llevar la carga de otros. Por eso que a veces uno dice, hoy día se necesitan hombres de oración, se necesitan mujeres de oración, se necesitan jóvenes de oración, jóvenes consagrados que se dediquen a buscar las almas perdidas, ¿cierto? No todos tienen el don, no todos tienen el don de ganar almas, de predicar de persona a persona, ¿no? Pero hay distintas formas de llevar la carga del otro. En la oración se puede llevar mucha carga, se puede llevar. Por eso que a veces se dice, yo no tengo oración. Claro, yo a veces lo que yo enseño, siempre la primera media hora de oración cuesta un montón porque se está luchando contra la carne. Pero cuando logra usted pasar la media hora, ¿cierto? Usted puede rescatar a muchas personas porque usted las puede ir nombrando con nombre y apellido. Por ejemplo, las señoritas, los jóvenes que están aquí, pueden acordarse de todos los compañeros de su curso y empiezan a presentárselo al Señor. Y sin necesidad de ir a decirle a ellos, voy a orar por ti, sino que usted preséntelo al Señor y el Señor se va a encargar de ir tocando. Pero eso es llevar la carga. Ahora del hermano, mayormente del hermano que se descarrió, porque estamos hablando de los hermanos descarriados, de los hermanos que cayeron de la gracia de Dios. ¿Cómo restaurar a ese hermano que cayó? ¿Cómo llevo esa carga de ese hermano que cayó? Porque yo tengo que llevar la carga de ese hermano que cayó de la presencia del Señor, pero ¿cómo sobrellevo esa carga del hermano? Porque muchas veces el descarriado, hermano, nosotros lo tildamos y es como que lo desterramos de nuestra vida. O sea,
ya no los interesa, no los importa el hermano que se descarrió. Y eso es lo que Dios está preocupado del descarriado, porque Dios muestra el amor por el descarriado. Dios no los ha condenado todavía a ese hombre, porque la condenación va a ser más allá, cuando ya el hombre no quiso entender, y si murió el hombre en el pecado, entonces allá Dios lo va a condenar. Pero mientras tenga vida, Dios lo va a estar llamando, Dios lo va a estar amonestando para que el hombre se salve, para que el hombre alcance salvación, alcance vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que sobrellevar esa carga. Pero ¿cómo la sobrellevamos ahora nosotros esa carga? Amándolo, ¿cierto? Respetando que es un alma. Usted siempre tiene que pensar en el alma, lo que va adentro. Porque el alma vale más que todos los tesoros de esta vida. Entonces, el alma es tan importante porque, mire, tome el ejemplo. Ahora, si usted estuviera en esa posición del otro lado, si usted fuera el descarriado, ¿qué le gustaría que hicieran por usted? Entonces, esa es la posición que yo tengo que ponerme, en que, estando yo al otro lado, yo deseo que por mí oren. Yo deseo que por mí me ayuden a llevar esa carga, ¿cierto?, de la caída que yo tuve. Desde el desliz que dice la palabra, el desliz que uno tuvo, ¿ya? Pero, palabra sencilla, el hombre que cayó en pecado, ¿cierto?, está al otro lado, pero ese hombre necesita levantarse. Pero ¿cómo se va a levantar ese hombre? Por eso que dice que nosotros tenemos que sobrellevar esa carga. Tenemos que restaurarlo en una forma de mansedumbre, porque el tema es, ¿cierto? Desde el 1 al 5, el tema es de los descarriados. ¿Qué hago yo con el descarriado? ¿Cómo lo trato yo al descarriado? Cuando lo veo en la calle, al descarriado. Cuando es un descarriado dentro de la familia. ¿Qué hace usted con ese familiar que es descarriado? ¿Cómo lo trata? ¿Cierto? Yo no creo porque vaya a despreciar a ese familiar porque se descarrió. Todo lo contrario, ¿cierto? Si se descarrió, tenemos que nosotros invitarlo a que se acerque al Señor, que ame al Señor, ¿cierto? Para muchos descarriados sí, para algunos es molesto que se le esté hablando, sí es verdad. Pero hay que ser sabio, hay que ser sabio, hay que buscar la sabiduría, cómo hablarle a ese hermanito que se descarrió, ¿cierto? No enrostrándole todo el tiempo el pecado, sino que hay que buscar la forma de sobrellevar esa carga de ese descarriado. No despreciar al descarriado. Hoy en día, si uno lo mira, hay muchos descarriados en la vida. Hay muchos creyentes que se han descarriado de la iglesia. Pero el gran factor que hoy día pasa en la iglesia, que hoy día nadie hace nada por el descarriado. La carga nadie quiere llevar esa carga del descarriado. Porque la iglesia misma, ¿cierto?, ha perdido el anhelo, el deseo de buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, para poder que el descarriado alcance esa bendición,
para poder llegar al Señor. Cristo dice, dio y se sacrificó a sí mismo para alcanzar al hombre. Cargó con los pecados del hombre por el hombre. Nosotros evidentemente no podemos cargar con los pecados de los hombres, pero podemos cargar con el peso de cada uno, dado que todos sufrimos bajo el peso del pecado, ya sea que los pecados sean conocidos o no podemos, o no, pero podemos. Dice aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que podríamos hacer nosotros, ¿ya? Punto 1 es ser compasivo, ser compasivo. Segundo punto, ser cálidos y tiernos. Tercer punto, alentar. Cuarto punto, compartir las promesas de Dios. Quinto, orar por el descarriado. Sexto, sentir compasión. Séptimo, perdonar. Y octavo, sentir empatía. Son las cualidades, serían los puntos que podríamos nosotros en qué trabajar para poder alentar, poder trabajar con el peso del pecado, porque el pecado es un peso tremendo para nosotros. Por eso que ese peso, cuando cayó el peso del pecado en nosotros, usted sabe cómo era su vida antes. Cuando Dios perdonó su carga, su pecado, usted se sintió como una espuma, ¿ah? Se sintió livianito. ¿Por qué? Porque la mochila que usted llevaba en su espalda, que cargaba el pecado, era tremenda, era grande, era muy pesada. Pero Cristo quitó esa carga para poder serlo a nosotros salvados del Hijo de Dios. Pero ahora, póngase en el lugar del otro. Póngase en el lugar entonces del descarriado. Sea compasivo, sea cálido y tierno. ¿Cómo poder llegar, cierto? Porque hay que buscar la forma de llegar con una calidez, con cariño verdadero, ¿cierto? Es ganarse a ese hombre para Cristo. La esposa, por ejemplo, que tiene su esposo que no camina, ¿cómo se va a ganar a su esposo? ¿Cómo se lo va a ganar? Con calidez, ser compasiva, tiene que tratar de entender, de comprender que usted tenía esa carga y ahora su marido lleva esa misma carga de pecado. Entonces, si lleva esa carga de pecado, ¿cómo sobrellevarla? ¿Cómo, cierto, tener la gracia para ganarse a ese hombre para que pueda caminar? Dice, alentarlos, compartir las promesas de Dios, hacerle ver que Dios tiene promesas para el hogar, para la familia, porque Dios bendice a la familia. Entonces, uno puede compartir la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, compartirla con el esposo o la esposa. ¿Para qué? Para alentarla, animarla a que se vuelva al Señor. Ahora, si nunca ha sido cristiano, nunca ha sido cristiana, hay que orar al Señor, ¿no? Que el Señor dé la sabiduría, de la gracia, pero sentir compasión, perdonarle, ¿ya? Sentir empatía por el peso que lleva el pecado.
Y ahora dice aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Hechos capítulo 20, versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. ¿Cierto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Dice que él predicó mucho el evangelio por distintos lugares, pasó por muchas partes predicando el evangelio. Y hoy día predicar el evangelio ya es como, es una locura predicar el evangelio. Entonces hoy día los planes que se hacen de predicación del evangelio, la iglesia ha detenido estos planes de evangelización, sino que hoy día los planes de la iglesia son entretener la iglesia hasta cuando el Señor venga. Pero Dios no los ha llamado a nosotros para entretener. Mire, yo hago este servicio a ustedes, esta escuela bíblica, no lo hago para entretenerlos, porque ustedes están desocupados, por lo tanto, como están desocupados, yo los voy a entretener hoy día miércoles hablándole de esto. No, mis hermanos. La idea de esta escuela bíblica es preparar discípulos, preparar hombres que sean valientes, mujeres valientes, que se atrevan a predicar el evangelio, que busquen la forma, ¿cierto?, de llevar el evangelio a la calle, a la familia, porque hay detrás de nosotros hay muchas familias que todavía no han creído el evangelio, pero ahora, ¿cómo lo llevamos nosotros si a lo mejor si nosotros mismos todavía no lo hemos convertido nosotros al 100%? Si nosotros no lo hemos convertido nosotros mismos al evangelio, ¿cómo vamos a llegar con el evangelio a la familia? A eso voy yo, a eso es lo que estoy apuntando. Por eso que es importante el estudio para que usted se convierta de corazón al Señor, que usted realmente dé frutos verdaderos del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice aquí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Usted llora por su hermana descarriada. Ahora esa hermana, ya, vamos a tocar fibras, por ejemplo. Una hermana suya carnal, su mamá carnal, su papá carnal, su hijo carnal. Llora por su hijo, llora por su esposo, va a las plantas y llora por ese. Hermanos amados, pruebe usted. Mire, hay hermanas descarriadas, hay hermanos descarriados, hay hijos descarriados, hay padres descarriados. Por eso que es importante este estudio, hermanos, porque analice usted qué es lo que usted está haciendo por el descarriado. ¿Qué ha hecho por el descarriado? ¿Cómo lo ha tratado el descarriado? Ese es el tema. ¿Ya? Restauración, dice el tema del versículo 2. Restauración del descarriado. Nosotros tenemos que tener un trato con los descarriados. Pero aquí la palabra del Señor dice, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1, hermano, ¿se está agradando usted a sí mismo? ¿Quiere ser usted el florero de la casa? ¿Quiere ser usted el florero de la iglesia?
¿Quiere ser usted la más importante de la familia? Eso significa agradarse a sí mismo, porque usted se agrada a sí mismo, pero no agrada a los otros. Y la palabra nos lleva que tengo que agradar a los otros, porque yo tengo que preocuparme del descarriado, tengo que preocuparme de aquel que perdió, ¿cierto?, la divisa de Dios. Luchar por ese hombre, por esa mujer, por esa hermana carnal suya. Mire, mire para el lado, haga el ejercicio, mire para el lado. ¿Quién está al lado suyo? ¿Está su hermana? ¿Está su papá? ¿Está su esposo? ¿Está escuchando el mensaje en esta noche? Ojalá, si estuviera escuchando, bienvenido sea, con amor, con cariño. Lo aliento yo a aquellos que a lo mejor se descarriaron, a que vuelvan al camino verdadero. Dios le está dando una oportunidad para que se vuelvan a Dios, que alcancen la misericordia, que alcancen el amor de Dios que Dios tiene para con esa persona. Por eso dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hermana, hermano, ¿sobrelleva usted la carga de su hermano? Hermano, este es un trabajo individual. Este es un trabajo individual que tenemos que hacer. Luchar, luchar hasta el cansancio, luchar hasta el fin, de que, ¿cierto?, esa esposa no se pierda eternamente. Mire, yo luché 23 años por alcanzar a mi esposa, pero tuve que pasar muchos procesos. Pero aquí me gané mi esposa, 23 años. Pero ahora usted, mi hermano, está sufriendo con su esposo descarriado, está sufriendo con su hijo descarriado, está sufriendo con algún familiar descarriado. Dios le dé la paciencia, Dios le dé la gracia para sobrellevar la carga, pero ámelo, pélese sus rodillas orando por él, no se canse de orar por él, no se canse de orar por esa hija que se descarrió. No se canse, hermano, hermana, no te canses de orar por esa hija, por ese hijo que se descarrió. No te canses nunca. Y ahora, hermano, si hay esposos y esposas que son convertidos al Señor, que son un matrimonio unido, ámense, ámense y quiéranse, respétense para que nunca, nunca les acontezca que tenga que uno descarriarse por culpa del otro. Porque a veces sucede que se descarrean por causa del uno al otro. Pero Dios les ama. Dios les ama, no quiere la muerte del pecador. Vamos a pasar al versículo 3. Dice el versículo 3 ahora de Gálatas 6:3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo. Y aquí dice el orgullo, engreimiento y la superespiritualidad. Es el quinto lugar, confiese su propia insuficiencia. Este es el motivo por el cual hay tantos hermanos caídos que son dejados fuera del compañerismo de los creyentes y la iglesia y se les considera inadecuados, menos espirituales, menos capaces, demasiados manchados, más débiles e insuficientes. ¿Cómo se considera usted?
¿Estará el orgullo en su corazón? ¿Habrá un engreimiento en su corazón? ¿Habrá una super espiritualidad? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermana, hermanos en el Señor, ¿de dónde sale usted? ¿Usted viene de una familia de reyes? ¿Viene de una gran familia? ¿Nació vestida? ¿Nació con auto? ¿De dónde salimos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Si nosotros nacimos desnudos, llegamos desnudos a este mundo y los vamos a ir desnudos de este mundo. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada. No podremos llevarnos nada. ¿De qué sirven entonces los títulos? ¿De qué sirven los reinados? Porque hay reyes, ¿cierto? Hay reyes y reinos, reinas que murieron y no se pudieron llevar nada. Allá en la tierra se volvieron polvo, por lo tanto, nosotros, dice aquí, confiese su propia insuficiencia. ¿Cuál es la insuficiencia? Que usted por sí mismo no es capaz. Ahora reconozca que lo que tiene se lo debe a quién. Se lo debe al Señor. Yo doy gracias a Dios por lo que yo tengo y por lo que yo soy, nada más. Si no hubiera sido por el Señor, nada sería en este momento. Entonces, ahora, mírese usted, mire su corazón, mire su vida, mire la insuficiencia de su vida. ¿Qué es lo que tiene usted? Si usted no vale nada. A lo mejor se va a enojar conmigo porque yo digo, si usted no vale nada, no vale nada. Delante de los hombres, la tierra, delante de Dios, ¿qué somos? Dice que somos como un gusano. Somos considerados un gusano. Entonces, ¿de qué tanto orgullo, tanto engreimiento, de la pompa, ¿cierto? Que nos creemos superiores a otros, que yo tengo más que otro, que yo soy este, que yo soy acá. No, mis hermanos, con todo respeto a mis hermanos que ya son profesionales, para la gloria de Dios, honra a Dios con lo que Dios le dio, pero no se crea superior a los otros, no. Uno nunca, hermano, deja de aprender en la vida. Yo necesito aprender de usted y ustedes necesitan aprender de mí. Y todos necesitamos aprender el uno al otro. Todos necesitamos aprender algo. Porque no lo sabemos todo. Por eso yo necesito de usted y usted necesita de mí. Ahora, Dios me capacitó de esto para enseñarles a ustedes, pero yo no soy superior a ustedes. Ustedes son mis hermanos. Por lo tanto, siempre tenemos que ir mirando. Este es el motivo por el cual dice, hay tantos hermanos caídos que son dejados fuera del compañerismo. ¿Cuántos compañeros suyos están fuera? ¿Cuántos compañeros suyos están fuera? Y que hoy día nosotros no le damos ni boleto. ¿Cierto? Que nosotros no los miramos para que se vuelvan a Dios. Nosotros decimos, vamos a orar por los hijos de la promesa.
Mire, hay un montón de hijos de la promesa. Y uno puede decir muchas cosas de los hijos de la promesa. Ah, pero que yo conozco a este, yo conozco a esto otro, mire lo que ha hecho esto. No importa, no importa, mi hermano, lo que haya hecho el hermano, lo que haya hecho el hijo de la promesa. Pero tiene un alma que salvar, tiene un alma que salvar. Eso es lo importante, tiene un alma que salvar. Esa alma tiene que salvarse, por eso que la iglesia tiene que volcarse a Dios. Mire, la iglesia tiene que volcarse a Dios. El avivamiento del año 1909, cuando el pastor, ¿cierto? Buscaron los hermanos el Espíritu Santo, buscaron la presencia, fue el único propósito era volcarse a Dios, alcanzar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo oblara en los corazones de aquellos hombres. ¿Cuántos hombres perversos, hombres malos que llegaron a la iglesia, se convirtieron a Dios de todo corazón? Hombres perversos, hombres malos, ladrones que devolvieron sus cosas cuando el Señor obró en ellos. Eso es lo que Dios me está llamando. Hoy en día el orgullo que está en mí, el orgullo que está en usted, que no me deja el engreimiento que está en mí, no me deja ver la realidad de Cristo en la iglesia, no me deja ver la necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios, de encontrar a Dios en su vida personal. Por eso que no hay un crecimiento espiritual individualmente en la iglesia. En una forma general, hermano, la iglesia está vacía. Pero es por culpa mía, porque yo estoy engreído, porque me creo mejor que otro, me creo superior a otro, no reconozco que soy un hombre necesitado de Dios, porque sin Dios no soy nada. Dios coloca el dedo y yo me vuelvo un gusano, ante la presencia de Dios. Eso es lo que Dios. Por supuesto, esta es la actitud contraria al Espíritu de Cristo. Advierta las palabras, no siendo nada, Cristo vino a salvarlos nada. O sea, no siendo nada, dice, pero vino a salvarlos nada, los que no servían para nada. Vino a salvar esos que no servían para nada. Usted y yo no éramos nada. Entonces los descarriados, ¿qué son? No son nada. Pero Dios vino a los nada. Que Dios puede salvar a esos que no valen nada. Ahora usted me dirá, pero es que ellos no se humillan. Bueno, pero hay una garantía, hermano, que cuando nosotros, mire, en la intercesión, cuando nosotros empezamos a orar a Dios, Dios empieza a interceder por esos hombres y Dios empieza a tocarlos de alguna manera, lo empieza a pasarlos por proceso y lo empieza a bajar para que los hombres se entreguen. Esa es la virtud que tiene la oración. Cuando usted empieza, desde el momento que usted empieza a orar por ese hermano, por esa hermana suya carnal que no quiere nada con Dios, Dios la empieza a tocar. De alguna manera Dios la toca y empieza a ablandar la tierra. Y después la tierra está blandita. Llega el momento en que la tierra solita se abre, hermano, se abre. Y entra la gracia de Dios para salvar a aquel que está ahí perdido. Que Dios sea con usted y usted aprenda esta su palabra. Dice aquí que Cristo vino a salvarlos nada, es decir, a los pecadores. Todos los hombres son pecadores, lo sepan o no. Incluso los creyentes, luego de ser salvos, son pecadores.
Esto se olvida con demasiada frecuencia. Dice, incluso los creyentes, luego de ser salvos, son pecadores. O sea, yo soy salvo, pero sigo siendo pecador. Pero ahora cambia la virtud de un pecador arrepentido, pero sigo siendo pecador. ¿Me entiendo, no? Usted ahora es un pecador arrepentido, pero sigue siendo pecador. Porque sigue pecando, porque en su vida personal, mientras usted esté en este cuerpo, usted va a tener pecados. Por eso que tiene que reconocer que es insuficiente usted, que usted no es salvo por su propia ley, por su propia obra, sino que es salvo por gracia, porque Cristo dio su vida por salvarla a usted y salvarme a mí. Esto se olvida y esto se olvida con demasiada frecuencia. Sin embargo, los creyentes son tanto salvos como guardados por la justicia de Cristo y no por su propia justicia, lo que le estoy diciendo. Siempre debemos recordar esto, puesto que el único acercamiento aceptable de Dios es a través de la justicia de Jesucristo. Nadie puede ser salvo por obra, nadie es salvo por obra, solamente la gracia de Jesucristo. No se olvide nunca de eso, mis hermanos, que usted es salvo solamente por la gracia de Jesucristo. Es gracias a Cristo que usted es salvo. Si no hubiera sido por Cristo, no podría ser salvo. Hoy en día, las obras que usted hace no son para ser salvo, ni para pagar la muerte de Cristo, porque no lo justifica, hermano. Nosotros servimos a Dios. Por eso que yo le digo, ¿y cuál es su servicio a Dios? ¿Usted está sirviendo realmente a Dios o le está sirviendo a los hombres? Porque muchas veces servimos a los hombres, a lo que los hombres los vean, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? El punto es este, hermano, ninguna persona es mejor que otra. No en cuanto a la justicia y divinidad, todos los hombres están de pie frente a Dios como pecadores. De hecho, como pecadores totalmente depravados. No hay ni siquiera un hombre que sea justo. No, ni uno. No, hoy día, ni mañana, ni nunca. Sino un hombre creyente o no creyente que estar ante la presencia de Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Su justicia únicamente, por ende, no hay absolutamente nada en lugar de entre la gente. Dios para, ¿cierto? La super espiritualidad, el esnoísmo espiritual, el orgullo espiritual. No hay absolutamente ningún lugar para sentirse superior o espiritualmente mejor que los demás. Solo una persona puede sostener eso, Jesucristo. Dentro de la iglesia y sus creyentes solo debe existir una actitud, la de confesar nuestra calidad de ser nada ante Dios, la de confesar nuestra dependencia total de la gracia de Dios, la de confesar nuestra dependencia total de la gracia de Dios, la de confesar la justicia de Jesucristo, la de confesar nuestra dependencia total. ¿De quién depende usted? No es que yo dependo de mi capacidad, que yo tengo capacidad para entender, tengo capacidad para trabajar. ¿Ah? Yo aprendí el oficio, aprendí el trabajo, es porque tengo cabeza. ¿Ah? Tengo visto ya. ¿Será eso lo que queremos reconocer? No, no es por nuestra capacidad. Tenemos que reconocer, aquí dice, la de confesar nuestra dependencia total de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, ¿qué soy yo? Nada. Sin la gracia de Dios, ¿qué es lo que es usted? Nada. Ni una cosa. Dios le ama a usted, pero usted no es nada. A lo mejor se van a enojar conmigo.
¿cierto? Pero esa es la realidad. Usted no es nada delante de Dios. Si usted, sin el Señor no es nada, mi hermano. Reconozca eso, que usted depende de Dios. Por eso que dice aquí, la de confesar nuestra dependencia total de la gracia de Dios, la de confesar la justicia de Jesucristo. Advierte, hermano, que cualquier otra confesión es un engaño. Si pensamos de otro modo, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. O sea, si yo digo que yo dependo de mi capacidad, de mi intelecto, me estoy engañando. Me engaño a mí mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién coloca la capacidad? ¿Quién coloca el intelecto? ¿Quién trabaja en nuestra mente? ¿Quién nos dio sabiduría? ¿Quién nos dio capacidad en nuestro cerebro? ¿Quién sopló sobre nosotros? Si éramos barro, ¿quién sopló sobre nosotros? Dios. Es por eso que nos levantamos como seres humanos. Lo que va dentro de nosotros es de Dios. Es de Dios. Lo que va dentro de usted es de Dios, no es suyo. Por eso que deje el orgullo, deje el engreimiento, ¿ah? Que usted es mejor que otro. No, no, hermano, no. No es mejor que otro. No es más capo que el otro, no. Siempre reconozca que es la misericordia, que es el amor de Dios. Cuando un creyente entiende esta verdad, entonces está preparado para salir y ayudar a restaurar al hermano que se ha equivocado. Mire, recién dice, cuando un creyente entiende esta verdad, entonces está preparado para salir y ayudar y a restaurar al hermano que se ha equivocado. ¿Cuándo entonces usted va a poder ayudar a su hermano equivocado? Cuando reconozca que la insuficiencia es suya y que solamente Dios es el que da la suficiencia, que usted no es nada. Porque a veces nosotros le echamos la culpa, a lo mejor al pecador que equivocó de camino, y le echamos la culpa por tu desobediencia, por tu porfía, por tu rebeldía, por tu orgullo. Pero ¿y el orgullo mío? ¿La vanidad mía? ¿Dónde queda la vanidad mía? ¿Dónde queda ese orgullo mío? Ese engreimiento. ¿Cuántos hermanos aquí en esta noche pueden haber que son engreídos, que se creen mejores que otros? Pero dice, cuando un creyente entiende que es esta verdad, entonces está preparado para salir y ayudar y a restaurar al hermano que se ha equivocado. Él sabe que no es mejor que otro. Debe acercarse a Cristo al igual que el hermano que se ha equivocado. Como nada, puesto que él es nada, con justicia y divinidad está al mismo nivel que el hermano caído. Ninguno de ellos tiene justicia o divinidad para ofrecerle a Dios. Por lo tanto, ambos deben acercarse a Dios a través de su Hijo Jesucristo. El conocimiento de esta verdad es lo que motivará el amor, la preocupación y el cuidado dentro de los corazones de los creyentes y hermanos caídos. De los hermanos caídos. Veamos lo que nos dice Mateo 23:12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es importante esto, hermano, que hoy en día hay muchos corazones enaltecidos, orgullosos. Por eso que hoy día en la iglesia no hay restauración. No hay restauración. Porque el orgullo está en nosotros. Por eso no los ganamos tampoco a los amigos, no los ganamos a los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo. Hay engreimiento en nosotros. Nosotros los creemos superiores que otros. Miren, y a nivel de
a nivel misionero, a nivel de iglesia también. También hay un engreimiento en nosotros los pentecostales. Un engreimiento en los pentecostales. Nos creemos mejores que los bautistas, nos creemos mejores que los hermanos del ejército, que nos creemos mejor que los metodistas. ¿Y por qué? Si el mismo Dios que tienen ellos, el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Por qué tanto orgullo? ¿De qué nos orgullecemos, hermano? Si allá arriba en el cielo no vamos a llegar con etiqueta, no vamos a llegar, ¿cierto? Con nombre de cesta, no vamos a llegar con el nombre de la IAP. Mire, hay hermanos que son tan orgullosos que creen que cuando llegan al cielo van a tener una bancada especial para todos los de la IP. Mentira, falso eso. No somos nada. No somos nada, hermano, hermana. No somos nada en la presencia de Dios. Somos una basura en este mundo. Por eso que tenemos que dejar. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Unánime entre vosotros, hermanos, no altivo, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:16. ¿Ah? ¿Cuántas veces no hemos creído superiores a otros hermanos? ¿Que somos mejores que otros hermanos? Mentira, falso. No somos mejores. Que Dios nos ayude para bajarnos del camello, pues, hermano. ¿Cuántos hermanos van cabalgando en el camello? ¿Ah? Engreídos, orgullosos de sí mismos, que se creen superiores a otros. No se olvide, hermano, que no son nada. ¿Se irá olvidando esta palabra? Gálatas en el capítulo, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, si usted no es nada. Y si se cree algo, se está engañando a usted mismo. ¿Ya? Veamos el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué es lo que es someter su propia obra? Dice un examen propio. En el sexto lugar, examine su propia obra y conducta. La palabra obra se refiere más a la conducta y al comportamiento que al trabajo o empleo. Obra. Entonces, ¿cuál es la obra? Algunos piensan, no, es que, ¿sabe? Es que yo hago esto otro. En la iglesia yo trabajo, yo cocino, yo opero las papas. Ya, pero eso no es lo que le está diciendo el Señor. Dice examen propio. El sexto lugar, examine su propia obra. Pero ¿qué quiere decir obra? Es lo mismo que conducta. La palabra obra se refiere más a la conducta y al comportamiento que al trabajo o empleo. Hermano, ¿cuál es su trabajo entonces? ¿Cuál es su obra? Examine su conducta. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo camina en este camino del Evangelio? Si lo que usted hace no es nada, hermano, no es nada. Olvídese que usted es algo, no. Si usted no es nada, en la iglesia no es nada, en su familia no es nada, en la tierra como ser humano no es nada. Solo Cristo es el único quien nos puede hacernos suficiente. Por eso que dice, examine. En el sexto lugar, examine su propia obra y conducta. La palabra ahora se refiere más a la conducta y al comportamiento que el trabajo o empleo. Por supuesto que está involucrado en el empleo o la obra, pero
El tema de este versículo trata sobre todo nuestro comportamiento. Debemos examinar y juzgar nuestra propia vida, no la vida de un hermano caído. Las escrituras son firmes en este punto. Todo hombre debe mantenerse ocupado examinando su propia obra y vida, y ningún hombre está exento de esto. Hay tanto mal arreciando el mundo y la carne es tan débil que es difícil que una persona permanezca inmaculada, limpia. La carne siente lujurias. Debemos examinar y juzgar nuestra propia vida. No juzgue a otro. Ese es un mal que hay en nosotros. Nosotros juzgamos a los otros. ¿Y por qué tenemos que juzgar a los otros nosotros? ¿Por qué no puedo yo juzgarme a sí mismo y ver cómo estoy caminando yo? Pero siempre, mire, fíjese que siempre le echamos la culpa al cojo. Pero nunca nos hemos visto nosotros si nosotros cojeamos. Eso es lo que Dios me está diciendo, que yo examine antes de juzgar al otro. Porque somos buenos para juzgar, somos buenos para hablar contra el otro. Ahí, hermanos, somos maestros, somos del uno para juzgar al otro. Pero no soy capaz de examinarme a sí mismo cómo estoy caminando yo. ¿Cómo me conduzco yo en la casa de Dios? Que Dios le ayude a mi hermano a conducirse en la casa de Dios. Hay tanto mal arreciando el mundo y la carne es tan débil que es difícil que una persona permanezca inmaculada y limpia. Hermano, hoy estoy limpio, pero mañana puedo estar sucio. ¿Entiendo, no? Hoy día estoy limpio. Yo hoy día me estoy limpio, pero mañana puedo estar sucio. Por lo tanto, Dios me está llamando que yo me examine, que no mire a mi hermano en menos. No lo olvidemos de este versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿No? Por supuesto que cada uno de estos deseos es necesario y beneficioso hasta que traspasa lo prohibido, se lleva demasiado lejos. Disgustar comida es bueno, disgustar demasiada comida es malo. Desear reconocimiento es bueno, amar el reconocimiento es pecado. ¿Desea reconocimiento? Claro, usted desea, es bueno, dice desear. Pero amar el reconocimiento ya es pecado. Cuando usted ya ama el reconocimiento, porque, hermanos, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiero yo? Hermanos, muchas veces anhelamos los aplausos. Anhelamos, andamos deseando que los aplaudan. Qué bonito esto. Usted es mejor, que usted es bueno. Qué lindo lo que hizo. Hermanos, buscamos a veces el reconocimiento. Dice, desear el reconocimiento es bueno, pero amar el reconocimiento ya es pecado. ¿Se da cuenta que hay cosas que las deseamos, son buenas? Yo deseo muchas cosas que son buenas, pero cuando amo esas cosas, son malas. Por eso que nosotros, ¿por qué? Porque ¿a quién tenemos que amar? Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No podemos amar más lo terrenal que lo divino. Tenemos que amar a Cristo, quien nos perdonó. El tema es que la tentación está simplemente merodeándonos a todos nosotros. Por lo tanto, debemos ocuparnos examinándonos y juzgándonos a nosotros mismos y no a los demás. De hecho, hay tantas tentaciones que nos merodean que si bajamos la guardia para examinar y juzgar a los demás,
somos de inmediato sorprendidos nosotros mismos por el pecado. Cuidado con bajar la guardia, porque dice aquí, de hecho hay tantas tentaciones que nos merodean que si bajamos la guardia para examinar y juzgar a los demás, somos de inmediato sorprendidos nosotros mismos por el pecado. Recuerde, criticar y juzgar a los demás es pecado. Por lo tanto, al dejar de examinarnos para juzgar a los demás, hemos pecado. Criticar y juzgar a los demás es pecado, hermanos. Por eso la iglesia no crece. Porque no hemos vuelto criticones. Yo mismo me juzgo, yo mismo me juzgo porque de repente hay cosas que me molestan y critico. Y que las juzga. Y que las juzgo. Entonces, por eso que dice aquí que si criticar y juzgar es pecado. Nosotros miramos a lo mejor las palabras de María, ¿cierto? La hermana de Moisés. Si usted la examina, a lo mejor no fueron unas palabras tan graves como decir tan duras. Porque María, ¿qué es lo que dijo? ¿Acaso por Moisés nomás habla? ¿Acaso Dios no puede hablar por nosotros? ¿Ah? ¿Y qué le pasó? Le dio la lepra. Y usted examine esas palabras. ¿Fueron graves? ¿Fueron duras? Pero ¿qué es lo que había en la intención del corazón? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí hubo envidia, hubo celo. ¿Acaso Dios puede hablar por Moisés nomás? ¿Acaso Dios no podría hablar por mí también? ¿Ah? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuidado con la crítica. Hoy día la iglesia se volvió criticona y juzga a la iglesia. Critica por todo, murmura por todo. Entonces estamos mal porque como iglesia estamos cayendo en el pecado. Por eso que no crecemos, por eso que a veces, hermano, no se ve la obra de Dios. Dice aquí, debemos medirnos frente a la palabra de Dios, no frente a los demás. Nuestra actitud hacia los demás debe ser de amor, cuidado y de ministerio y restauración, no de crítica y juicio. Dice, no frente a los demás, pero dice, ahora, nuestra actitud hacia los demás debe ser de amor y cuidado, de ministerio y restauración, no de crítica y juicio. El, el ministerio de la restauración. Ah, pero que yo no he sido llamado al Señor, no he sido, yo no tengo el llamado al ministerio de restauración. No, yo tengo el llamado a ser pastor, ser pastora, ¿ya? Pero si no cumple ahora, que es pequeño, si no cumple en este ministerio de la restauración, menos va a cumplir cuando sea pastor o sea pastora. No va a restaurar nunca un hermano, una hermana. Si hoy día es que usted tiene que ponerse a prueba a usted mismo, a sí mismo, examínese cómo está su vida delante de Dios. Advierta que el creyente que constantemente se examina a sí mismo tiene motivos para regocijarse en él y no solo en los demás. Es cuando nuestros corazones y nuestra vida son puras, puras, que el gozo nos llena. Y nada nos llena más de gozo como una conciencia pura. En virtud de verdad nos regocijamos cuando vemos a otras personas caminando como debieran. Pero el gozo profundo proviene de saber que nosotros mismos estamos complaciendo a Dios por la forma en que caminamos. ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo está su corazón? ¿Se complace su corazón que usted está caminando, hermano, complaciendo a Dios?
¿O a quién está complaciendo? A lo mejor se está complaciendo a sí mismo, o está complaciendo a la familia, o está complaciendo a su esposo, a su esposa. Por complacerle, usted va a la iglesia, camina, pero sus obras son malas, son perversas. No hay una vida santa en usted. Dios quiere hombres santos en la iglesia, hermano. Dios quiere hombres santos. ¿Ya? Mire, la palabra del Señor es dura, pero dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ah? Mateo 7:5, cuando usted vaya a sacarle la paja del ojo a su hermano, vaya a verse al espejo usted misma. Vea usted su ojo cómo está. Dice: examinaos a nosotros mismos si estáis en la fe, probad a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, hermana, hermano. Usted tiene que examinarse a usted misma. No tiene por qué examinar al hermano. No tiene por qué ir a examinar a otro. Examínese a usted. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Ya? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. El último versículo de este párrafo, que del 1 al 5, este tema: un camino que restaura al hombre que tiene un desliz. Así se llamaban estos 5 versículos. ¿Ya? Un camino que restaura al hombre que tiene un desliz. Porque cada uno llevará su propia carga. Y dice ahora, en 6:5 dice: el juicio, la responsabilidad. En tercer lugar, tome conciencia, hermano, tome conciencia de sus propios deberes y responsabilidades. El tema de este versículo es de advertir al creyente: él es personalmente responsable ante el Señor por su propio comportamiento, ¿ya? Y será juzgado por lo que ha hecho. Cada creyente tiene sus propios pesos, su propia carga de falla y pecado. Son estos los que deben cargar y cuidar, examinar y juzgar. Nunca podrá vencerlo a no ser que quite su mirada de las fallas de los demás y se concentre en el peso de su propia falla. Aquí está la enseñanza, por mi hermano. El peso de su propia falla. Ahora yo le hago la pregunta: ¿usted falla? ¿Usted, hermana, usted falla? A lo mejor usted va a decir: no, hermano, yo no fallo. No fallo. Pero aquí dice que tenemos que examinar y juzgar, ¿cierto? Y nunca podrá vencerlo a no ser que quite su mirada de las fallas de los demás y se concentre en su propia falla. Más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36, miren. ¿Cuántas palabras ociosas salen de su boca, mi hermano, mi hermana? Aquí estamos reos. Hemos caído reos nosotros en nuestras propias palabras. ¿Cuántas palabras ociosas han salido de nuestra boca? Por eso dice: más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36, mire, en el juicio de Dios va a tener que usted dar cuenta de toda la palabra ociosa que ha salido de su boca que no la haya confesado. Porque en el fondo lo que Dios nos está diciendo:
Sí, reconozcamos. Es que, ¿cierto? Si yo fallé, hablé mal, reconozcamos que he hablado mal, que he dicho palabras ociosas. Sí, debo reconocerla ante Dios, confesarla ante Dios, que de mi boca han salido palabras ociosas. A veces nosotros pensamos, palabras ociosas. Yo siempre la interpretaba palabras ociosas como cuando se hablan palabras groseras, que se me salió un garabato. No, pero hay palabras ociosas que, que hablamos nosotros sin medirlas, sin, sin examinarnos a nosotros mismos cómo es mi conducta, cómo ando yo. ¿Ya? Más os digo, dice, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Mateo 18:23. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. De manera, hermano, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Porque es necesario que todos comparezcamos. Mire, todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10. ¿Qué cuenta va a dar usted, mi hermano, mi hermana? Señorita, joven, ¿qué cuenta va a dar delante de Dios? Anciano, ¿qué cuenta? Todos llegaremos al tribunal de Cristo. Bueno, aquí ha finalizado ya este capítulo. No el capítulo, sino es la sección de este capítulo que se llama Un camino que restaura al hombre que tiene un desliz, del Gálatas capítulo 6, del 1 al 5. Y el segundo viene de Gálatas 6 al 10, que dice: un camino haciendo el bien a su propio maestro, sembrando y cosechando. Ese es del 6 al 10. 6 al 10. Ese es para el próximo miércoles, si Dios lo quiere. ¿Ya? Ya. Entonces repasemos lo último que es los 5 versículos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hasta aquí terminamos este estudio entonces y los invito para el próximo miércoles. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede hacer para que no se vaya con la duda en su corazón, ¿ya? Porque a veces hay dudas o no lo entendió bien, tiene la opción de preguntar. Yo les doy siempre la opción para que pregunten antes de terminar. Si hay alguien que desea preguntar, si no hay nada, vamos a rogar, ¿cierto?, la bendición al Señor para que dé término a este servicio. Mana Aileen, usted va a preguntar. Hermano, una consulta. Por ejemplo, cuando un hermano es descarriado, yo he escuchado, por ejemplo, de que
hay gente que le sigue hablando igual, pero dicen como que la dan por perdida porque la persona sigue siendo como necia. Uno debería igual seguir orando, ¿cierto? La esperanza, hermana Ellen, se pierde cuando el hombre se muere. Ah, ya, sí. Cuando el hombre se muere ya no hay remedio, pero si se murió en su pecado ya no hay remedio. Esa es la única diferencia. Que si el hombre murió en su pecado, ya no hay forma de sacarlo de allá para traerlo de nuevo a la vida. No, se pierde. Pero nunca se pierde la esperanza de orar hasta el final por esa persona. Ya, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Entonces la hermana Karina, ¿está ahí presente? ¿Puede hacer la oración final para cerrar el estudio? Ya, hermana Karina. La esperamos. Active su teléfono nuevo. Marilene. ¿Me escucho ahora? Sí, ahora, ya. Ya. Pida la bendición nomás. Ya, ahora sí. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por permitirnos, Padre Celestial, escuchar de su palabra, aprender de ella. Señor, le rogamos que usted permita que la podamos almacenar en nuestros corazones. Señor, ayúdenos a ponerla por obra. Padre Celestial, coloque en nosotros un corazón receptivo y obediente a su palabra. Padre amado, ayúdenos para limpiar nuestro camino con su palabra bendita. Señor, le ruego que usted bendiga a nuestro hermano Roberto, bendiga a cada hermano que ha escuchado y que se ha reunido en esta noche. Padre Celestial, le rogamos esta dulce bendición sobre nuestras vidas por Jesús, nuestro gran y eterno Salvador. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios. Buenas